vamos a ver cómo se forman las comunidades europeas, que son los orígenes de la actual Unión Europea. Para ello, si no has visto el vídeo anterior sobre los antecedentes de la Unión Europea, te sugiero que lo veas antes de continuar con este vídeo. Empecemos. Tras el éxito de la Declaración Schuman en octubre de 1950, el presidente francés René Pleven encomienda a Jean Monnet, que había sido el principal artífice de la Declaración Schuman, la elaboración de una propuesta de alianza defensiva para Europa. Nace así el Plan Pleven, que llevará a la firma del Tratado de la Comunidad Europea de la Defensa, CED, en 1952, pocos meses antes de la entrada en vigor de la CECA. La CED pretendía fusionar los ejércitos de los países miembros en un gran ejército europeo. Sin embargo, a pesar de haber recibido la ratificación de prácticamente el resto de Estados miembros, la Asamblea Francesa rechazó la propuesta en 1954 y el tratado no entró en vigor. Tras este revés, los representantes de los Estados miembros se dan cita en la Conferencia de Mesina para seguir trabajando en la integración económica. En esta conferencia se acordó crear un comité intergubernamental de expertos que desarrollarían un proyecto de unificación económica y mercado único. El comité estaba presidido por el belga Paul-Henri Spaak, quien venía ejerciendo el cargo de presidente de la Asamblea Común de la CECA, el antecesor del Parlamento Europeo. Las conclusiones de este comité se plasman en lo que se conoce como Informe Spaak, que se utiliza como base para la redacción y firma de los Tratados de Roma en 1957, que fundan dos nuevas comunidades europeas. Por un lado, la Comunidad Económica Europea, CEE, y por otro, la Comunidad Europea de la Energía Atómica, Euratom, estableciendo así la tríada de comunidades europeas que evolucionarán hasta convertirse en la actual Unión Europea. El éxito de las comunidades europeas provocó que entre 1961 y 1962 Reino Unido, Irlanda, Dinamarca y Noruega solicitaran el ingreso en las comunidades europeas. Poco después, en 1963, el presidente de la República Francesa, Charles de Gaulle, veta la entrada de Reino Unido por considerar que no creían lo suficiente en el proyecto europeo, cuestión que más adelante resultaría ser verdad, pero esa es otra historia. Esto provocó la suspensión de las negociaciones con el resto de países solicitantes. Por otro lado, en la primavera de 1965, la Comisión Europea, presidida por Walter Hallstein, presentó el nuevo proyecto de presupuesto para las instituciones comunitarias, con una novedad: incluía la dotación directa de fondos a las instituciones, quitándoles a los Estados miembros su papel de intermediarios en la recaudación del dinero destinado después a las instituciones supranacionales. Esta propuesta no sentó nada bien a De Gaulle, que además de mantener una enemistad personal con Hallstein, no estaba dispuesto a permitir más cesiones de soberanía. Este enfrentamiento dio lugar en junio de 1965 a la crisis de la silla vacía, donde el representante francés en el Consejo se ausentó dejando su silla vacía, provocando que no pudiera aprobarse el presupuesto, ya que su ausencia impedía alcanzar la unanimidad requerida para la adopción de cualquier normativa comunitaria. Esta situación se mantuvo hasta enero de 1966, cuando gracias a la mediación del primer ministro luxemburgués Pierre Werner se logró llegar a un acuerdo que se conoce como Compromiso de Luxemburgo, donde se preservaría la unanimidad para aquellos asuntos que los países consideraban que afectaban a sus intereses vitales. ¿Y qué se consideran intereses vitales? Pues esta indeterminación, muy al estilo de la Unión Europea, concedía a los países un veto ilimitado sobre cualquier política europea. El Acuerdo de Luxemburgo supuso un gran varapalo para la Comisión, que vio dañada su reputación y credibilidad durante más de 10 años. En 1967, Reino Unido hace una nueva solicitud de ingreso, que vuelve a ser vetada por Francia, a quien le preocupaba la influencia creciente de Estados Unidos en Europa a través de Reino Unido, a quien denominó el caballo de Troya de los Estados Unidos en Europa.
Tras la dimisión de Gaulle en abril de 1969, su sucesor, Georges Pompidou, abrió las puertas a la negociación con el Reino Unido. Unos meses después, en diciembre del mismo año, se celebra en La Haya la primera cumbre de jefes de Estado y jefes de gobierno donde se acuerda la entrada de Reino Unido, Noruega, Irlanda y Dinamarca. En 1972, en la cumbre celebrada en París, se publica una declaración solemne donde los líderes europeos adquieren el compromiso de poner en funcionamiento la Unión Económica y Monetaria antes de 1980. Pero este objetivo temporal no se cumplió. También en 1972, los noruegos votaron en contra de la adhesión y por fin, cuando el 1 de enero de 1973 se produce la primera ampliación, se incorporan solo Reino Unido, Irlanda y Dinamarca. Un par de años más tarde, Grecia solicita entrar en la Unión, seguida de Portugal y España, que lo hacen en el 77. Esta vez, a diferencia de lo que ocurrió con los países anteriores, primero se produce la segunda ampliación, el 1 de enero de 1981, incorporando a Grecia, y después, el 1 de enero de 1986, la tercera ampliación con España y Portugal, formando así la Europa de los 12. En febrero de 1986, los 12 firman el Acta Única Europea, que entra en vigor en julio de 1987. Ya que había sido imposible completar el mercado único para 1980, como establecía la declaración solemne, el Acta Única propone terminarlo para 1992. Esta vez sí, cumplidos los objetivos del Acta Única Europea, resulta necesario firmar un nuevo tratado para dar el siguiente paso hacia la integración, la Unión Monetaria. Así, en 1992 se firma el Tratado de Maastricht, que establece el sistema de pilares, pasando de las tres comunidades a los tres pilares: el pilar comunitario, que contenía la mayoría de políticas, un segundo pilar para tratar los temas de política exterior y seguridad común, y un tercer y último pilar para la cooperación policial y judicial en materia penal, el Tratado de Maastricht. Además de las condiciones y fases para completar la unión monetaria, introduce otras reformas importantes que incluyen el establecimiento de la ciudadanía europea y el cambio de nombre a Unión Europea. Si quieres saber cómo termina el proceso de integración de la Unión Europea, te veo en el siguiente video.